¿Qué si creyeras que el Dios de la Biblia es el Dios de aquí y ahora, que está activo y trabajando y que puede transformar vidas y que podría utilizarte para cambiar al mundo? ¿Qué si realmente creyeras que el plan de Dios para ti vale la pena arriesgarlo todo? ¿Es posible que la fe de un solo hombre inspire a la próxima generación para que su fe tenga un impacto en el mundo incluso después de su muerte? Cuando una fe como esta se encuentra con un Dios capaz de mover montañas, lo imposible se hace realidad. Dios no llama a los poderosos. No nos pide que hagamos grandes cosas. No espera que cambiemos el mundo. Solo nos pide que creamos que Él es poderoso y que puede hacer grandes cosas y que puede utilizarnos para cambiar al mundo. Hay una llamada que suena por las olas inquietas. Envía a la luz. Envía a la luz. Esta es la historia de Bob Hughes. Bob era un chico de un pueblo pequeño que creció en Centro Texas. Era de una familia pobre con 9 hijos y su padre tenía problemas con el alcohol, lo que complicaba mucho las cosas. Bob abandonó la escuela al nivel octavo para trabajar en una gasolinera y ayudar a mantener a su familia, y cuando tenía 17 años se alistó en la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea lo envió entonces a las Filipinas. Al mismo tiempo, un avivamiento se llevaba a cabo en su pueblo nativo, liderado por John Rawlings, y muchos de sus familiares se convirtieron al cristianismo. Mi abuela le preguntó al pastor si conocía a alguien en las Filipinas que fuera misionero y a quien mi padre pudiera visitar. Y le dieron los nombres del hermano Vela, el hermano Hogi y el hermano Golián y sus familias. Y él pudo ir a visitarlos y se dio cuenta de que realmente no era salvo, que realmente necesitaba entregar su corazón al Señor. Era un buen hombre, pero nunca había tomado la decisión de pedirle a Jesús que entrara en su corazón. Así que una noche, después de haber asistido a los servicios de Manila, cuando él regresó a la base, se sintió tan convencido. Mi madre tiene unas notas sobre su historia de la salvación. Dijo que se sentía tan convencido porque sabía que no era salvo, que dejó su cuartel y se dirigió hacia una pequeña capilla de la base que estaba vacía. Se arrodilló y le pidió a Jesús que entrara en su corazón y lo salvara. Y ese fue su comienzo de su vida con el Señor. Poco después, el Señor comenzó a obrar en su corazón, preparándolo para servirle con todo lo que tenía. Empezó a sentir una carga por el pueblo filipino, que supo en su corazón que debía regresar como misionero, e hizo todo lo posible por alcanzarlo. Cuando dejó la Fuerza Aérea, se ingresó en un colegio bíblico bautista y conoció la visión de fundar iglesias en todo el mundo. Le enseñaron que Dios puede hacer grandes cosas y que Dios podía usar aún a este chico de un pueblo pequeño para alcanzar al mundo. En BBC conoció y se casó con el amor de su vida, Ellen Johnston, y Dios le concedió 2 hijas, Cindy y Karen. En 1956 se embarcaron hacia las Filipinas. Dios los llevó a la ciudad de Cebú. Cebú fue el lugar donde el famoso explorador Magallanes plantó la cruz reclamando las islas para España y la Iglesia Católica. El catolicismo tenía un control tan fuerte sobre la ciudad de Cebú que muchos le dijeron a Bob que sería muy difícil construir una iglesia ahí, pero estaba tan convencido de que Dios tenía grandes planes para Cebú que nada lo detendría. Fundó una iglesia en Jones Avenue. Comenzó con muy pocas personas, pero trabajaron muy duro durante muchos años, acercándose a la gente de forma individual para compartir el evangelio. La iglesia comenzó a crecer. Teníamos muchos jóvenes. Cebú estaba lleno de estudiantes y muchos jóvenes se unieron a la obra y la iglesia comenzó a crecer. Muchas almas fueron salvas,
comenzaron a discipular y a capacitar a las personas sobre ganar almas y cómo alcanzar a las personas, y a lo largo de los años simplemente continuaron creciendo. Uno de los mayores éxitos fue el uso de la radio y la televisión. Pronto fue conocido como El Señor, ¿qué dice la Biblia? La iglesia creció desde sus pequeños comienzos en Jones Avenue hasta un segundo edificio con capacidad para unos cientos de personas, que pronto se llenó, y Bob hizo planes para construir lo que sería uno de los auditorios más grandes de la ciudad. Con gran fe se recaudó el dinero y se completó la construcción. En el día de la inauguración, casi 5,000 personas llenaron el edificio, pero llenarlo el primer domingo no detuvo la visión. Fue citado diciendo: «Limitamos lo que Dios puede hacer con las 4 paredes de un edificio. Llevaremos la iglesia a la gente». Fue emocionante ver a tanta gente acudir a nuestro servicio ese día y llenar el edificio. Pero sabemos que Dios no nos llamó para llenar un edificio, sino para alcanzar el pueblo de Cebú. Papá y el Dr. Yesalva, el líder, comenzaron a pensar y elaborar estrategias sobre las formas en que podían alcanzar a la isla de Cebú. Empezaron a idear un plan para poner en marcha clases dominicales de extensión. Para ello, se formó un equipo de trabajadores que contaba con un maestro y alguien que se dedicaba a tocar música. Tendrían un equipo que iría a las diferentes zonas de la ciudad para compartir el evangelio y enseñar a los niños y los jóvenes de la ciudad, e incluso a algunos adultos. Gracias a este esfuerzo, cada semana llegaban a decenas de miles de personas con el mensaje de Jesús, y el ministerio siguió creciendo al igual que el Instituto Bíblico. El Dr. Army Yesalva, que durante muchos años había formado parte del liderazgo, compartió la visión, se unió al equipo y pronto se convirtió en el pastor de la Iglesia Bautista Bíblica. Una de las pasiones de Bob era hacer llegar Biblias a la gente. Comenzó un proyecto para imprimir 1 millón de Biblias. Él creía que Dios lo había guiado a hacer esto. Imprimir 1 millón de Biblias fue una tarea enorme, pero la magnitud del proyecto no le asustó. Había visto a Dios hacer lo imposible antes y estaba seguro de que podía volver a hacerlo. Él dio el primer paso y encargó las primeras 100,000 Biblias, confiando en que Dios se manifestaría. Lo hizo por fe, sabiendo que Dios le daría el dinero para ello. Oramos por ello, y el día en que debía pagar, recuerdo que vino a desayunar y dijo: «Chicas, oremos para que llegue el dinero. Hoy toca pagar la cuenta y hoy veremos cómo obra Dios». Al mediodía volvió y nos contó una historia muy emocionante, porque mientras daba clase de teología, la secretaria entró y le dijo: «Pastor Hughes, acabamos de recibir una transferencia telegráfica de $10,000. Fue solo uno de los muchos milagros de Dios para cumplir el plan que tenía en Cebú. A mediados de los años 70, la iglesia comenzó a crecer de forma espectacular y empezamos a ver cómo muchas personas se convertían. Vimos a mucha gente unirse al equipo para alcanzar a Cebú para Cristo. Dios estaba haciendo cosas increíbles. Recuerdo que cuando regresé después de mi primer año en el Instituto Bíblico, encontré a un montón de gente en la planta baja de nuestra casa. Habían venido porque habían oído al papá en la radio o en la televisión y querían recibir consejería. Cada día él ganaba entre 10 y 15 personas para el Señor en su propia casa. Venían a nuestra casa para ser salvos. Dios estaba haciendo cosas maravillosas. Cuando volví al instituto en otoño de 1975, nuestro director y su esposa me dijeron que mi padre estaba muy enfermo. De hecho, le habían detectado un cáncer. Esto fue un gran shock para todos nosotros. No podíamos entender por qué, en el mejor momento de su ministerio, en el momento de mayor crecimiento de la Iglesia Bautista Bíblica, Dios permitiría que él tuviera cáncer.
Mientras veíamos a papá sufrir y pasar por este momento hacia el final de su vida, luchábamos con el por qué. ¿Por qué Dios permitiría que papá sufriera? ¿Por qué lo llamaría a su lado tan pronto? Pasamos por todo lo que pasa a la gente cuando pierde a un ser querido. Sin embargo, mientras papá sufría, me pedía que leyera este versículo de Filipenses que habla de conocerlo en la comunión de sus sufrimientos, y comencé a darme cuenta de que, mientras sufría, estaba experimentando a Dios de una manera completamente nueva. Él creyó en Dios hasta el final, creyó en Dios por los milagros y creyó en Dios incluso cuando no iba a recibir el milagro de su recuperación. Luego, en 1976, Bob Hughes falleció a la edad de 44 años. Después de que papá falleció, volvimos a Estados Unidos sabiendo que la obra continuaría. La fe que se depositó en cada uno de los que habían abrazado la visión iba a continuar, iba a crecer. Y ese deseo de ver almas salvas, de ver a Cebú alcanzado para Cristo, de ver a la gente alcanzada por el Evangelio por todas las Filipinas y finalmente por todo el mundo, iba a explotar por completo, porque Dios estaba a cargo de evangelizar a Cebú y a las Filipinas. La visión no murió cuando papá falleció, simplemente continuó. Y estamos muy contentos y emocionados por lo que Dios ha hecho en Cebú. Estamos muy impresionados por cómo Dios ha seguido llamando a personas a las que ha utilizado de manera tan poderosa, como el Dr. Yesalva, la señora Yesalva y los líderes de Cebú. Y celebramos lo que Dios ha hecho en las Filipinas. Salmos 145:4. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus proezas. Mi madre solía citar mucho ese versículo mientras me contaba historias de mi abuelo Bob Hughes. Nunca llegué a conocerlo, pero cuando pienso en su historia, pienso en un hombre que realmente creía que el Dios de la Biblia es el Dios de aquí y ahora, que está activo y trabajando y que puede transformar vidas y usar a cualquiera para alcanzar a este mundo. Un hombre que realmente creía que valía la pena arriesgarlo todo. Quiero tener una fe como esa. Quiero creer que el Dios que pudo mover montañas es el mismo Dios que hoy puede hacer realidad lo imposible. Creo que lo único que busca es que alguien diga que sí, que alguien se levante y alcance el mundo con el mensaje transformador de Jesús. Entonces, ¿era posible que la fe de un solo hombre inspirara a la próxima generación? Para mí sí,